tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a prepararnos en este momento para recibir la palabra de Dios que alimenta nuestra vida espiritual. Y oro pidiéndole a nuestro Dios y Padre que esta palabra nos bendiga, nos edifique, nos fortalezca y que se haga vida en nuestros corazones, y que podamos obedecerla, creerla y disfrutar cuando creemos. Y precisamente la predicación que hoy voy a compartir con ustedes se relaciona con el creer, con la bendita doctrina de la fe, con el creer. Voy a plantearles algunas preguntas que ustedes y yo sabemos las respuestas, pero nos ayudarán a comenzar a disponernos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Dios tiene para nosotros en esta palabra. La primera pregunta: cuando ustedes se convirtieron al Señor y se hicieron cristianos, ¿vieron al Señor físicamente? No. Todos podremos decir, no. No lo vimos, ¿ah? Pero nos convertimos. Segunda pregunta. Muy bien. ¿Creyeron en el Señor Jesucristo sin verlo? Amén. Sí, la respuesta es amén, es sí. Creímos en Él sin verlo físicamente. Van bien. Van bien, vamos bien. ¿Tienen el gozo del Señor y lo alaban sin haberlo visto? Sí, amén. Y exactamente así ocurre el regalo de la salvación. Así ocurre el nuevo nacimiento. Es por creer, es por la fe sin ver. Primeramente. Y esa es la maravilla, lo extraordinario del regalo de la salvación. Que no tuvimos que nacer en el primer siglo para ver físicamente al Señor Jesucristo, ver sus milagros para poder creer, sino que han pasado 2000 años, algunos nos convertimos antes del año 2000, y sin embargo, nos convertimos, nos hicimos cristianos sin ver al Señor físicamente, sin verlo. Creímos sin verlo físicamente. Y lo adoramos y lo alabamos sin seguirlo viendo físicamente. Y eso es fe realmente. Pero es una fe viva. Es una fe de salvación que nos trajo una auténtica salvación sin ver primero. Y que nos ha sostenido hasta el día de hoy sin ver físicamente al Señor, pero es muy real en nuestra vida el gozo de esa salvación. Ahora, entonces obviamente la salvación es por creer, es por la fe sin ver primero, y es una realidad maravillosa que vivimos por haber creído sin ver. El Evangelio entonces se podría decir que es
creo para ver, no veo primero para creer. Porque incluso hubo cientos de personas en la época del Señor Jesucristo que lo vieron físicamente, que vieron los milagros que el Señor Jesús hizo. Y sin embargo, no creyeron en Él. Qué tragedia, ¿verdad? Decían, no, pero si este es el carpintero, el hijo de José y María, conocemos a sus hermanas, a sus hermanos. No, hombre, este no puede ser el Mesías. Incluso algunos llegaron a pensar que lo que hacía él, los milagros, era por causa del demonio. Impresionante. Por eso cuando Dios diseña la salvación y la vida cristiana maravillosa, la diseña en primer lugar para obtenerla precisamente por la fe. Y es una realidad espiritual entonces que vivimos, que experimentamos. Por eso el título de la predicación, la dicha de vivir ya como cristianos por la fe y no por lo que vemos físicamente. Esa es una dicha, ya lo vamos a comprobar en la Escritura. Es bienaventurado, es una dicha, es una bienaventuranza. Vivir por la fe maravillosa que se nos regaló, se nos donó para salvación y para vivir la vida cristiana. Esto no es de este mundo, porque en este mundo todo se mueve por lo que ve, por lo que se ve, por lo que se siente, por lo que se calcula, por lo que podemos palpar, por lo que nos consta. Así se mueve el mundo. Pero Dios quiso salvarnos por la locura de la predicación y salvarnos por la locura de la fe solamente. Para que cualquier ser humano en cualquier parte donde estuviera, tan solo con poner su confianza, su fe en Jesucristo, aunque no lo hubiese visto, sería salvo. Es un regalo maravilloso para todos. O sea, nadie tiene excusa. Porque la salvación entonces es por fe. Y la Escritura confirma esa dicha de vivir por fe y no por vista. 1 de Pedro 1, 8, 9 en la Reina Valera Contemporánea dice así: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. Le dice Pedro a la iglesia. Y creen en Él aunque ahora no lo ven. Les pasó exactamente a los que si habían sido salvos y había dirigido Pedro la carta porque no habían visto físicamente al Señor Jesús. Entonces, les pasó a ellos lo que nos pasó a nosotros. Y creen en Él aunque no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso. Luego el siguiente, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. De hecho, se cumple lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan 20, 29 en la segunda parte. Bienaventurados, dichosos, los que no vieron y creyeron. En el tiempo de Jesús hubo dos tipos de conversiones de cristianos. Los que vieron a Jesucristo y vieron sus milagros y se convirtieron. Uno de ellos fue incluso uno de sus discípulos. El que le costaba creer, el que tenía que ver primero para ver. ¿Quién era? Tomás. Y el texto que he leído está en el contexto de la historia de Tomás. Cuando le dice, no, si yo no lo veo, no creo. Yo tengo que ver primero. Ahora, la misericordia de Dios y de Jesucristo se manifestó sobre él, porque cuando él le dice y cuando le presentan y ve a Jesucristo,
Él dice, Dios mío, Señor mío. Y le dice, muy bien Tomás, está bien, eres salvo, ve, estás creyendo porque viste. Pero el texto que estamos leyendo aquí es pero más dichosos, escuchen bien, más felices, más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron en mí. Somos más dichosos nosotros que Tomás. Somos más felices nosotros, dice el Señor Jesucristo. Ahora, no nos podemos jactar de esa fe porque se nos regaló, se nos donó. Pero de esa misma fe nosotros la pusimos en acción creyendo en el Señor Jesucristo. Y es interesante que este texto de Juan 20, 29 en la segunda parte, otras traducciones lo colocan así: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Otra traducción dice: felices los que confían en mí sin haberme visto. Y de verdad que nosotros hemos sido felices en Cristo, aunque no lo hayamos visto. Pero eso no quiere decir que Jesucristo no sea real para nosotros. Porque la fe trajo la realidad espiritual del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos da testimonio de que es verdad, que Él murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Que fue sepultado por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Espíritu Santo nos da testimonio que es verdad, de que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, nosotros somos felices sin haberle visto y creer en Él sin haber sido testigos de su obra y su ministerio. Ahora, aquí va la parte que nos interesa también. En la vida cristiana, sabemos que son etapas y son procesos. Se nace espiritualmente, la Escritura compara al que nació de nuevo como un bebé que necesita leche pura, sin contaminación, una doctrina suave, sencilla, y luego va a ir profundizando hasta que va a entender las doctrinas más profundas y más amplias. Ahora, en ese caminar cristiano, en ese caminar por fe, lo que nos ha pasado a todos, y de verdad nos ha pasado a todos, es que aunque fuimos salvos por la sola fe y comenzamos a caminar la carrera de la fe, en ese trayecto, en ese proceso, a veces comenzamos a actuar ya no con fe, ni por fe, sino curiosamente como que empezamos a actuar como en el molde del mundo cuando no éramos cristianos. Empezamos a querer ver primero, a querer ver señales primero para seguir creyendo. Y es ahí donde algunos cristianos, o nos ha pasado a todos, cuando enfrentan problemas, en lugar de seguirse sosteniendo por esa fe, quieren ver cambios, actos, hechos antes de creer. Entonces empezamos a invertir la forma de actuar. Y toda la Escritura nos sigue insistiendo que de principio a fin la vida cristiana es por la fe, sencillamente por la fe. Y esa fe nos va a sostener hasta que el Señor nos lleve a su presencia o hasta que el Señor Jesucristo venga. La fe auténtica. Entonces, esa fe tiene que fortalecerse, tenemos que ejercitarla y ya vamos a ver cómo. Para que no empecemos a ver tropiezos en nuestra vida, confusiones, desánimos, porque dejamos de tener fe y no actuamos con fe. Así entonces, la salvación es por la fe, la vida cristiana entonces se vive por creer
y no por ver. Amén. 2 Corintios 5, 7. Los cristianos, ese es el contexto. Los cristianos, porque los cristianos vivimos por la fe en la vida diaria, no por la vista. Porque si nosotros comenzamos a vivir y actuar por lo que vemos, ay, mis queridos hermanos, eso es para asustarse a veces, para desanimarse lo que estamos viendo en el mundo, la maldad que hay en el mundo, la pecaminosidad que hay, los problemas, las dificultades, las enfermedades. Si nosotros ponemos la mirada en esas cosas y empezamos a ver que esto está muy difícil y no actuamos con fe, entonces eso nos va a desanimar, nos va a confundir, a entristecer y nuestra fe no va a crecer, no va a fortalecerse. Por eso la fe va unida siempre a lo que Dios ha dicho en su palabra. Aquí vamos entrando ya a la parte de entonces cómo se sostiene esa fe. Es por lo que Dios ha dicho en su palabra. Es por lo que Cristo dijo y quedó registrado en su bendita palabra. Todo lo que Él ha dicho acá, que es, que se cumple, que va a ocurrir en la vida del cristiano, es lo que tenemos que creer. Todo lo que Dios ha dicho es verdad, porque Dios no miente, porque Dios no se arrepiente. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se ha cumplido. Y de hecho nosotros somos testigos de que lo que hemos creído se ha hecho realidad durante nuestra vida. Desde que usted creyó y fue salvo, y el Espíritu Santo da testimonio que es salvo, ¿cuántos años han pasado? Los que ya tienen más tiempo de ser cristianos. Y seguimos viviendo y disfrutando esa salvación. Y porque creemos es que nos apartamos del mundo. Y porque creemos en Jesucristo y sus promesas y lo que Él ha prometido para los que le aman y se guarda, es por eso que nosotros ya no pecamos de hecho, practicamos un pecado, ya no. Y si algún cristiano, alguna vez cometemos un pecado de hecho, nos duele profundamente porque el Espíritu Santo se contrista y pedimos perdón y nos arrepentimos. Pero ya un cristiano no practica continuamente un pecado. Porque estamos creyendo que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir aquí y en el cielo. Porque si no creyéramos eso, entonces mejor vamos a comer, a beber, a bailar, a buscar los placeres del mundo y hacer cualquier cosa. Pero como nosotros ya sabemos que eso al final trae dolor y sufrimiento, porque la Biblia lo enseña, seguimos manteniendo la fe. Entonces, los problemas y las dificultades tenemos que enfrentarlos creyendo, aunque miremos muros, miremos oposición, miremos cosas terribles que puedan estar pasando en el mundo, en nuestra Guatemala incluso, o nos está pasando a nosotros. Entonces, si la vida cristiana se vive por creer y no por ver, entonces el resultado es maravilloso. Hay unos ejemplos acá. Cuando el Señor promete algo a alguien, lo cumple. Ahora, ¿dónde están las promesas para nosotros los cristianos? Aquí. Aquí están todo lo que Dios ha prometido a los que en Él creen. Y ha prometido cosas maravillosas. Ha prometido cosas extraordinarias. Tantas promesas preciosas para nosotros los cristianos. Aquí está. Gloria a Dios. En el caso de Sara, Génesis 21:1, Dios cumplió lo que le prometió a Sara. Pese a que Sara dudó un momentito, pero siguió creyendo. Génesis 21:1 dice en la Reina Valera contemporánea, el Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido. Amén.
Una frase sencilla para nosotros de entender. Dios ha prometido estar con nosotros los que hemos nacido de nuevo, con nosotros en este mundo todos los días de nuestra vida. Y lo ha cumplido. Yo en lo personal puedo testificar que Dios ha cumplido esa promesa en mí. Si no fuera porque Él no está conmigo, yo no estaría aquí. Si el Señor no hubiera estado con usted y está con usted, usted no estaría aquí. Ni estaría como está. En victoria, pese a todo. Está en victoria porque aquí está adorando al Señor, alabándolo y bendiciéndolo. Estamos en victoria. Estamos en victoria. El Señor le prometió a Sara que le iba a dar un hijo. Tuvo que sostenerse en la fe y creer y superar. Por un momento tuvo una duda, pero después volvió a creer y así, hasta que se cumplió lo que el Señor le había prometido. Entonces, en algunos aspectos muy puntuales, Dios tiene algún tiempo para que se cumplan ciertas acciones o ciertas bendiciones que Dios ha prometido, o promesas. Pero hay otras promesas que se deben estar cumpliendo en nosotros cada día y que debemos de creer. Otro ejemplo tan sencillo y que es básico. Debemos de creer que de verdad el Señor escucha, recibe nuestras peticiones y nuestras oraciones y que Él nos va a contestar de la mejor manera, que nos beneficie a nosotros para nuestro bien. Debemos de creerlo, porque si hemos creído y hemos pedido y hemos esperado y tenemos fe, pero no ha ocurrido, digamos, Señor, tú sabes lo que haces, tú tienes tiempo. Pero ¿cuántos de ustedes el Señor les ha dado algo que ustedes pidieron y creyeron aún sin verlo? ¿A cuántos el Señor les ha dado algo? A todos, mis queridos hermanos. Por eso le digo, desde el principio la salvación se la dio a ustedes sin ver a Jesucristo, pero Jesucristo es nuestro Salvador. Porque Él vive y está a la diestra de Dios Padre. Y como es omnipresente, está en nosotros. Aunque Sara no veía muy pronto su embarazo, aunque Sara no veía muy pronto, ella siguió creyendo. Aunque ella no veía nada ni sentía nada, siguió creyendo. Por eso el texto de Génesis 1:21 es precioso. El Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido. Aunque no veamos nada ni sintamos nada, debemos creer lo que Él ha dicho que hará. Lucas 1:45. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. El Señor le dijo, esto haré en ti. Está en el contexto de que María iba a concebir un niño, sin la intervención humana. Y el ángel le dice, dichosa tú, en esta traducción, que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Toma un tiempo. Juan 4:50 es otro versículo que apoya esta verdad. Jesús le dijo a un varón, a un padre que tenía a su hijo enfermo, gravemente enfermo. Jesús le dijo esta palabra, ve, tu hijo vive. Y el texto dice, y el hombre creyó. O sea, ve, regresa a tu casa, porque tu hijo vive. Bueno, lo dejé casi que muriéndose, Señor, pero creo, Señor. Y dice el texto, y el hombre creyó. La palabra que Jesús le dijo, ¿y qué dice? Y se fue. Y el relato del texto es que estaba completamente sano. La fe cree antes de ver. Es creerle al Señor sus promesas. La fe, hemos hablado bastante de la fe porque es centralísima en la vida cristiana.
¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Ya se los he comentado en varias ocasiones que esa verdad es tan importante que el Señor la dejó escrita en 4 textos. En Habacuc 2:4, en Romanos 1:16, 17, en Gálatas, no me acuerdo cuál, pero sí está en Gálatas, creo que es 2:10, y también en Hebreos está el texto, el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe es la sustancia, es la certeza, como dice Hebreos 11:1, de que lo que Dios dice es cierto. La fe se alegra aunque no vea todavía. Nosotros nos alegramos, tenemos fe, aunque no veamos todavía que el Señor Jesucristo ha venido, pero tenemos la alegría, la fe que produce esa alegría, la esperanza que produce esa alegría de que Cristo vendrá, y si no viene estando vivos nosotros, cuando venga nos va a resucitar. Y eso nos da alegría, nos da esperanza. Porque yo creo que ustedes cantaron con alegría, ¿no? ¿Cantaron con un poco de fe? Pues sí, cantamos con fe. Levanto mis manos, ¿verdad? Levanto mis manos. ¿Sí? Para que el Señor nos dé fuerza, para que nos siga sosteniendo. Para los hijos que están presentes y tienen sus padres, si ustedes los honran, los obedecen, aunque en algunas cosas no estén de acuerdo, porque así puede pasar. Cuando los hijos van creciendo, son adolescentes, son jóvenes, ya no estén de acuerdo con la opinión de algunos padres. Pero pueden decir, papá, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo te amo, te respeto y siempre voy a obedecerte en lo que es justo, lo que es correcto. Hay una promesa para este tipo de hijos. Los hijos que honran a su padre y a su madre tendrán larga vida y les irá bien, dice. Entonces, jóvenes que tienen a sus padres, señoritas que tienen a sus padres todavía, aprovechando la promesa de la fe, si ustedes anhelan que les vaya bien esta vida y tener larga vida, amen a sus padres, respétenlos como son, hónrenlos. No los traten como que si fueran sus hermanos. No les alcen la voz. Aunque no esté de acuerdo, aunque piense que su papá está un poco equivocado, aunque no es tan fácil que los papás se equivoquen, pero sí se equivocan a veces. Y de hecho los padres somos imperfectos. Pero cuando honramos a nuestros padres, entonces creemos que tendremos larga vida y todo nos va a salir bien. Y hay muchos testimonios, yo podría contar algunos, pero tengo que avanzar en la predicación, pero sé que están creyendo esta verdad ustedes. Ustedes son creyentes, no son incrédulos, son creyentes. Bien. La fe entonces así comienza la vida nueva por fe y se ve la vida cristiana, decía, y por fe también la vida eterna la hemos recibido. Ya lo hemos creído y todo el Evangelio de Juan dice que ya estamos disfrutando esta vida eterna. La vida eterna comienza aquí. Yo les dejo un desafío, les animo que cuando tengan tiempecito puedan leer poco a poco el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan es uno de los que más enfoca el aspecto de la fe ya. Es decir, el que tiene al Hijo ya tiene la vida. El que ha creído ha pasado de muerte a vida. Entonces ya aquí comenzó la vida eterna. Nosotros estamos disfrutando de la vida eterna con un cuerpo temporal. Y la vida eterna la vamos a ver ya con un cuerpo, si morimos antes de que Cristo venga, con un cuerpo transformado. Pero la vida eterna ya la estamos aquí disfrutando, hermano. En el Espíritu la estamos disfrutando. Romanos 1:17. En esta traducción dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe. En el momento que creímos en Jesucristo, sin haberle visto, fuimos salvos y fuimos justificados. Delante de Dios somos justos. Y dice, es por fe de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá.
Pablo está citando a Habacuc 2:4, que dice así, igualmente. Romanos 4:5. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. ¿Creemos en Dios? ¿Hemos visto a Dios Padre? No, pero creemos en Él. Lo hemos experimentado. Su palabra se ha hecho realidad en nuestra vida. Nos sentimos justos por la sangre de Cristo. Es una verdad espiritual. Cuando el Señor dice que nos ha dado algo y que en el cielo hay algo para nosotros, por fe tengo la completa y debo tener la completa seguridad de que es verdad. Tenemos que creer que siendo hijos de Dios, el cielo nos espera, que el cielo ha sido preparado, lugar maravilloso que el Señor Jesucristo fue a preparar. Es decir, allá nos está esperando el Señor con su cuerpo glorificado, y Él nos ha prometido esa restauración, pero esa transformación total, que allá en la vida eterna tendremos un cuerpo glorificado, que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, que viviremos en una nueva ciudad de Jerusalén, pero no será de piedra, de cemento, de columnas de hierro, sino el mismo santuario es el Cordero, la misma iluminación es Dios mismo, es Jesucristo. Es algo maravilloso. Ahora, no tenemos la descripción total, no podemos entenderlo totalmente, pero lo creemos. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿quién nos dio la capacidad de creer eso? El Espíritu Santo, Cristo, nos dio la capacidad de creer eso. Y su palabra lo dice claramente. Cuando uno lee el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, debe de regocijarse, mis queridos hermanos. Ahí habla de cielos nuevos, tierra nueva, donde el mal ya no existe, el mar tampoco, porque el mar es un símbolo en general de tempestades, tormentas, problemas. Hay una fuente maravillosa que es Jesucristo mismo. Y cuando leemos el capítulo 21 y 22, de verdad uno diría, si es así el lugar, cuando uno está pasando pruebas aquí, yo me quisiera ir ya para allá. Bueno, cuando uno ya de verdad tiene muchos problemas, más de alguna vez cuando es tan turbulencia, mejor me voy al cielo. Bueno, lea primero el capítulo 21 de Apocalipsis 22 y luego váyase si quiere. Porque se va a ir con alegría. Sí, de verdad, es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Si aquí tenemos momentos extraordinarios de gozarnos con la presencia del Señor y sentimos esa paz, imagine cuando estemos ya sin este cuerpo mortal, sino transformado, este mismo cuerpo transformado y glorificado, y estemos en la misma presencia de Dios, será algo indescriptiblemente maravilloso. La presencia de Él nos llenará de gozo pleno. Aquí sentimos el gozo, pero no siempre, es como a veces con dosis, aunque debemos mantener siempre la fe, la esperanza y aún el gozo, pese a todo. En Juan 3:36 dice el texto, el que cree en el Hijo tiene, es decir, ya tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Eso nosotros también lo hemos creído. Creemos esta verdad. Cuando Dios dice que algo ha de suceder o que algo hará por mí, debo creerlo aún sin verlo. Vea o leamos lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 23, 24.
que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Siguiente texto. Aquel que los llama es fiel, ¿y qué dice? Y cumplirá todo esto. Al final, escuchen bien, al final quien nos presentará santificados, espíritu, alma y cuerpo, Él es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo nos dijo que Él a la iglesia la presentará sin arruga y sin mancha. Él lo hará. Y de hecho, posicionalmente por su sangre, estamos limpios y puros, santos delante del Señor. No es por nuestras obras. Ahora, es bueno recordar que hay una santidad y una pureza diaria, disposicional, que va a recompensar el Señor. Pero ese es un premio de recompensa. La salvación ya nos la otorgó porque en Cristo Jesús ya somos santos y somos justos delante del Señor. Tenemos la vida eterna. Ese asunto está arreglado. Bendito sea el Señor por eso. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Dejemos el texto. Este es uno de los textos más preciosos que nos enseñan a vivir teniendo fe sin ver primero, creyendo lo que Dios ha dicho y se va a cumplir aunque no lo veamos todavía. Como está escrito, eso se lo está diciendo, se lo dijo el Señor a Abraham. Te he puesto por padre de muchas naciones, te he puesto. Y lo es delante de Dios, a quien creyó Abraham, el cual da vida a los muertos y llama, aquí mire este texto en la última parte es precioso, y llama a las cosas que no existen como si existiera. Eso es la fe. Y el ejemplo mismo es con Abraham. ¿Por qué? La palabra, primero uno encuentra en la Escritura que el primer nombre de Abraham era Abram solamente. Y Abram significa Padre exaltado. Pero cuando Dios lo llamó, por pura gracia y misericordia, no tenía ningún mérito Abraham, ninguno. De lo más sencillo, era un pecador, era un idólatra, pero Dios quiso amarlo, salvarlo, Él quiso hacerlo sin mérito alguno, y le dijo, te amas Abraham, Padre exaltado. Pero sabes, yo te doy esta promesa, tienes que creerla, aunque no lo mires todavía. Yo te haré padre de multitudes. Y él estaba casado con Sara, pero no tenían un hijo. Y le dice, te voy a hacer padre de multitudes. Y por eso desde ahora, le dijo, desde este momento te cambio el nombre. Y te vas a llamar ahorita Abraham. Ahí estaba el Señor enseñándole el lenguaje de la fe. ¿Cómo funciona la fe? Lo hemos dicho en alguna otra predicación. Cuando Sara le decía, Abraham, le estaba diciendo Padre exaltado, es lo que quiere decir. Ven, ese era un nombre, así era, Padre exaltado. Pero cuando ella lo llamaba por su nombre, cuando ya Dios se lo cambió, decía Abraham, y era como estarle diciendo ante todos, Padre de multitudes. Padre de muchos hijos. Entonces los demás decían, le está diciendo padre de muchos hijos y no tiene. Entonces dice, pero Dios llama las cosas que no son como que si ya fueran. Entonces cuando le dice a Abraham, le está diciendo algo que es, que todavía no es, pero se lo está diciendo como que si ya fuera. ¿Sí?
¿Estamos entendiendo? Pero sobre todo estamos creyendo. El texto, por ejemplo, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Linaje escogido, real sacerdocio, somos sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos está diciendo cosas maravillosas. ¿Eso somos para el Señor? No somos un montón de hermanitos pobrecitos ahí que se juntan, que saber quiénes son. No. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sus mensajeros, somos sus embajadores. Delante del Señor de verdad. Y esto no lo vaya a inflar espiritualmente, pero usted y yo, dice el texto, que somos embajadores de Él, de su reino. Eso es uno de los más altos honores que podemos tener. No lo están creyendo ustedes, hermano. ¿Qué hago con ustedes? Hagamos el paralelo con lo que ocurre en los reinos de este mundo. Los países grandes envían a sus embajadores. Literalmente una embajada en otro país es un espacio que pertenece a la nación donde ha sido enviado como embajador. Ahí tiene la bandera, ahí tiene todo lo que corresponde a la representación de su nación, su reino. Mis queridos hermanos, los embajadores, ¿acaso no son tratados con mucha dignidad en este mundo? Es el embajador, cuando viene el embajador, sobre todo de países muy grandes, ¿no? Importantes, con honores, le hacen valla, alfombra roja, incluso ponen motoristas y policía de tránsito para que no pasen el tráfico que humanamente tenemos que pasarlo nosotros. Pero así tratan a un embajador. Pero el texto dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios. Entonces, cuando usted vaya, diga, bueno, realmente soy embajador del Señor. Eso quiere decir que usted debe estar representando al Señor y debe comportarse a la altura de ese Dios. Debe comportarse con dignidad, con integridad, con santidad, porque está representando al Señor aquí en la tierra. A eso hay que creerlo. Eso hay que creerlo. Entonces Abraham, pues fue algo extraordinario cuando el Señor le dice así. Pablo también sigue en todos sus escritos esa línea de la vida que se vive por la fe. Cuando él habla de que corramos la carrera, está hablando de la carrera de la fe. Cuando él habla de que nosotros estamos en una batalla espiritual, habla de la batalla de la fe. ¿Cómo vamos a vencer las batallas espirituales contra regiones de maldad, contra las potestades malignas, contra todo lo que se opone? Es con la fe, sencillamente con la fe. Pablo dice que hay que pelear la batalla de la fe. Y Pablo cuando dice, porque Pablo no vio físicamente, aunque el Señor Jesucristo se le apareció en visión, se le apareció glorificado, es verdad, se apareció en una luz, oyó la voz, pero en su ministerio terrenal Pablo no lo vio. Pero Pablo está constantemente diciendo y actuando, creyendo todo por la fe en Jesucristo. Es la vida de fe. Por eso, cuando él termina su ministerio, dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo tanto, estaba terminando con gozo, con alegría, porque nuestra vida espiritual comenzó con fe
la vida temporal, y en la muerte terminará con fe. Pero esa fe nos llevará también a la misma presencia del Señor. Entonces, Pablo dice, peleen. En este mundo se pelea, pero es con la fe. Y también con el escudo de la fe hay que defenderse. Mis hermanos, esa es la forma en que los cristianos viven en este mundo. Vivimos así. Es creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas. A veces vamos como en un camino donde hay niebla o neblina, pero el Señor nos va guiando y vamos creyendo y vamos confiando que vamos en el lugar y en la dirección correcta. Y así hemos caminado hasta el día de hoy. Le hemos creído al Señor y por eso estamos aquí, como les decía hace un momento. Pablo creyó lo que Dios ha dicho en su palabra, lo creyó todo. Él creyó todas las promesas que encontró en el Antiguo Testamento, para él las hizo suyas. Y las escribió aplicándolas ya a la iglesia del Señor. Pablo vivía una vida de fe. Creía lo que todavía no miraba. Incluso en medio de las pruebas más grandes. Hechos 27-25 es un versículo que termina de manera preciosa de todo un sufrimiento y un naufragio terrible que tuvo el barco donde él iba. Así que anímense, dice esta versión, así que anímense, amigos míos, porque la mayoría de ellos eran impíos. Es la historia donde ya él se embarca para Roma, ya va preso porque lo acusaron y tenía que ir a defenderse él ante el César, porque apeló al César como ciudadano romano. Y entonces, cuando lo van a colocar en el barco, él le dice al capitán, le dice más o menos estas palabras, interpretando el texto. Yo creo, porque he tenido alguna comunicación con Dios, con el Señor, de quien soy, a quien sirvo, que este viaje no nos irá bien si partimos. Pero dice el capitán del barco, dije, pues si este viene preso, y me está diciendo que no sabe, ¿quién es este? No, le hizo caso más bien a otro que tenía mucha experiencia, que siempre le acompañaba en los viajes, y zarparon. Y de repente entonces vino un viento terrible y empezó a dar tan fuerte contra ese barco, iban más de 300 personas, como 300 personas dice el texto en el libro de los Hechos, y el barco se empezó a partir por pedazos. Y todos empezaron a gritar, a llorar, a pedirle a sus dioses paganos quizá, pero él, clamando al Señor, ora al Señor, y el Señor le dice, no temas, porque llegarás a tu destino. Confía que nada te pasará a ti, ni a todos, y por tu causa, ninguno de los que están en este barco van a perecer. Fue lo que Dios le dijo. Mientras tanto, el barco se estaba despedazando, eso era lo que estaba viendo. Pero el Señor le habló. Entonces, empezaron a batallar, dice la historia que comenzaron a tirar la carga para aligerar el barco, para que no diera un vuelco, sino que con menos carga pues fuera como movido, pero no se hundiera. Pero aún así seguía quebrándose el barco. Y en medio de eso se levanta Pablo y le dice a todos, los veo muy angustiados. Sí, estaban angustiados, muy afligidos, descontrolados. Incluso no han querido comer nada, eso cuando comenzó el viento y la tormenta. Pero yo les digo, coman, tengan ánimo, porque hoy se me ha aparecido un ángel del Señor y me ha dicho que ninguno de los que estamos aquí vamos a perecer. Así es que coman y beban. Y yo le voy a dar ejemplo, dijo. Y empezó a comer él
en medio de la terrible tormenta. Y luego les dice este texto que leímos en esta traducción. Así que anímense, amigos, que Dios hará tal como me lo ha dicho. El apóstol le creyó al Señor que nadie se perdería, y cuando el barco de una vez dio en un banco de arena y se despedazó, varios se agarraron del resto de madera. Uno de los soldados que iba cuidando a algunos presos que iban ahí, quiso matarlos, y él dijo, no hagas nada, ¿verdad? Que todos naden, los que puedan nadar hacia la orilla, porque estaba relativamente cerca, y los que se pudieron agarrar de los pedazos de tabla, finalmente llegaron todos como el Señor le había dicho a Pablo. O sea, Pablo creyó sin haber visto, pero el Señor cumplió lo prometido. Mis queridos hermanos, así que anímense ustedes también. Así que tomemos fe, fortaleza, ánimo. Puede ser que tengan pruebas, definitivamente, enfermedades. A principios de años hay años que comenzamos bien, y curiosamente hay años que aunque hemos creído y lo ponemos en la mano del Señor, a veces comenzamos con pruebas. El 1 de enero, el 2 de enero, el 3, ya son situaciones difíciles, pero confiemos que el Señor nos llevará en victoria este año también. Confiemos que el Señor nos va a sostener, porque Él lo ha prometido, que nos va a guardar, que nos va a sustentar, que no tengamos miedo. No nos desanimemos, porque el Señor da esfuerzo al cansado. Porque el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te veré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que veamos que la vida eterna que tenemos y disfrutamos es una vida de fe. Sencilla, bendita y gloriosa. Y la fe se alimenta de lo que Dios ha dicho en su palabra. Usted está escuchando la palabra de Dios y hoy usted se está alimentando. Pero también aliméntese usted, por favor, en su casita, como vimos el domingo anterior. Lea un cierto tiempo, aliméntese de la palabra, busque las promesas del Señor. Porque el mismo texto, Pablo dice una maravillosa verdad, hay que tomarse de esa verdad, hay que creerla. Dice que en Jesucristo, los que estamos en Cristo, todas las promesas para nosotros son sí y amén, así sea. Entonces, si tiene usted una situación difícil digamos, a veces lo más común puede ser la enfermedad, pues busquemos los textos y las promesas del Señor que hablan de sanidad y creamos esas promesas. Si usted tiene problemas con su matrimonio o su familia o los hijos, busquemos los textos que nos van a dar esa fortaleza y esa confianza de que Dios parará siempre ayudándonos y enderezando lo que no está bien. Si hay alguna escasez, crea los textos, busque los textos que hablan acerca de cómo el Señor nos va a sostener. Si se encuentra triste, pues hay que leer el texto, textos que nos den la bendición de que cuando ponemos la confianza en el Señor y creemos en Él, nos vuelve, esa tristeza se va y que nos viene el gozo y la fortaleza. Para todas las necesidades, para todas las necesidades del creyente, hay promesas en la Biblia. Así que aquí está el alimento de la fe. No es solo repetir en la mente, es repetir la palabra de Dios. Tener esta actitud de que debemos de acudir a la Biblia, la palabra de Dios, que es el alimento para la fe, y veamos lo que Dios ha dicho. Y mantengámonos firmes completamente, confiados en que Dios hará lo que ha prometido aquí en su palabra. Sí. Cuando hay mucha aflicción y mucha prueba, yo les recomiendo que siempre lean los salmos para comenzar.
Los salmos son un alimento extraordinario espiritualmente hablando, que nos levanta la fe, el gozo, la fortaleza, la esperanza. Y luego tengamos la actitud de un niño que cree lo que su padre le dice. Cuando un niño es pequeño, él le cree literalmente lo que el papá le dice. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Pues espiritualmente, como niños, creamos y decirle, Señor, tú dijiste aquí en tu palabra, Padre Santo, tú hiciste esto con Abraham, hiciste esto con Moisés. Señor, tú puedes hacerlo conmigo. Tú puedes hacer esto con lo que hiciste con José. Enfrentó muchas pruebas, Señor, pero aquí hay un testimonio de que tú actuaste en su favor, que su misericordia no se apartó, que tú estuviste siempre con él. Señor, tú has prometido estar conmigo también. Yo lo creo, ahí me sostengo. Y entonces se va a dar cuenta que usted va a tener paz, va a tener gozo en medio de lo que está viviendo. Si el Señor no nos sostuviera y no hubiéramos creído la palabra de Dios, muchos de nosotros ya nos hubiéramos muerto. Y unas 7 veces nos hubieran muerto. Pero estamos vivos todavía por la gracia de Dios. Y qué bueno que pueden aplaudir porque están vivos. Estamos vivos. Gracias, Señor. Pónganse de pie, por favor. Por favor, hermanos, no caigamos en el error de querer ver primero, sentir primero, para después creer. Así actúa el inconverso, el impío, pero no el creyente. No dejemos de vivir por la fe en el Señor, en su obra maravillosa. No dejemos de vivir por fe en lo que ha prometido el Señor, en sus benditas promesas. Y míreme un poquitito a los ojos. Yo voy a tratar de verlos a sus rostros y a sus ojos. Y si todavía a veces nos cuesta creer un poco de que no vamos a salir en esta situación o en la otra, o de que saber qué va a pasar con esto. Si todavía a veces nos cuesta un poquitito y a veces queremos ver primero algo, porque si no nos vamos a desanimar, yo le recuerdo esta palabra a usted, mi querido hermano y hermana, y me la recuerdo a mí también. Lo que el Señor Jesucristo le dijo a Marta. Jesús le dijo, en esta traducción, no te dije. La Reina Valera 60 dice, no te he dicho, varias veces. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Uno puede interpretar o hacer el énfasis de dos formas como el Señor Jesucristo le dijo esto a Marta. Y Marta estaba así como de pie, como están ustedes. No sé si estaba de pie. Pero supongamos que estuviera de pie. Porque le gustaba andar de arriba para abajo mientras María estaba sentada escuchando al Señor. Le dijo, Marta. Uno le puede haber dicho así. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, se lo puede haber dicho así. Y era justo. Pero yo creo que se lo dijo más o menos con este énfasis. Marta, Marta, Martita, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y eso es para ustedes. El Señor nos dice que si creemos, veremos la gloria de Dios. Aunque no veamos primero. Gloria a Dios. Sí. Y así de pie leo la conclusión. La vida es una vida de fe. Es la carrera de la fe, en la que usted y yo estamos llamados a creer sin ver. Desde el momento en que aceptamos a Cristo,
hasta que el Señor nos llame a su presencia o Cristo venga por nosotros. Disfrutemos de esa bendita bienaventuranza. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Es cierto que estamos y estaremos enfrentando siempre momentos difíciles, donde quiera venir la tristeza, la confusión, el miedo, pero es ahí donde hay que aferrarse a lo que Dios ha dicho en su palabra, a lo que Él ha prometido que hará, con lo que somos sus hijos, aunque no veamos nada todavía. Busquemos cada día lo que Dios ha prometido, como se lo decía en sus palabras, así como Abraham creyó las promesas del Señor y como todos los otros siervos de Dios creyeron. No permitamos que la duda o el deseo de ver primero nos desvíen del camino. Confiemos plenamente en nuestro Padre Celestial, que es muy amoroso y compasivo, en Jesucristo nuestro Señor, que ya nos demostró su amor muriendo en la cruz, y en Dios Espíritu Santo, que habita en nosotros y está dispuesto a guiarnos a la verdad siempre. Confiemos en todas las promesas del Señor. Creamos para ver la gloria de Dios y experimentemos la dicha de vivir por la fe y no por lo que miramos. Oremos un momentito. Bendito Padre, Jesucristo, amado Espíritu Santo, esta palabra que ha sido enseñada y predicada, Señor, la recibimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy mismo, Señor, y en este momento traemos a nuestra mente las cosas que estamos enfrentando y creemos que nos darás la victoria sobre las situaciones que estamos enfrentando. Que el enemigo no nos va a tocar a nosotros, ni a nuestra familia, ni a los nuestros, ni lo que nos has dado, porque tú nos guardas. Creemos, Señor, que nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Que en los momentos más difíciles veremos tu gloria, veremos cómo de manera milagrosa actúas en nuestras vidas. Señor, que podamos creer que vamos a ver milagros, que vamos a ver cosas que no hemos visto todavía, grandes y extraordinarias que harás en nuestra vida. Señor, aumentanos la fe, danos un poquito de fe para permanecer viviendo por fe. Señor, gracias por recordarnos hoy que creímos en Jesucristo sin verlo y fuimos salvos y nos hiciste nuevas criaturas, porque así funciona el regalo maravilloso de la salvación por la fe solamente. Gracias, Señor, porque nos convertimos en tus hijos sin ver a Jesucristo, pero pusimos nuestra confianza en Él y vimos ese cambio en nosotros. Gracias que la salvación es por la fe y no por las obras, porque ninguno de nosotros calificaríamos, nadie, todos iríamos a condenación. Señor, ponemos en tus manos los problemas, las dificultades, los peligros, Señor, la oposición, las calumnias, las mentiras, las injurias, los problemas del hogar, los problemas de salud, los problemas de todo tipo, Señor, los ponemos en tus manos. Esas cargas las echamos sobre ti. Has prometido llevar nuestras cargas cuando te las entregamos. Y descansaremos y tendremos paz. Te amo, Señor. Te amamos, Padre. Gracias de todo corazón. Señor, que vayamos con alegría, que vayamos con esa fe y con ese anhelo de buscar más tu palabra, buscar tus promesas y creer todo lo que has dicho para tu pueblo, para tus hijos. Gracias por hacerlo, Señor. Gracias por contestarnos, por resolver lo que tienes que resolver y por darnos y guiarnos la verdad siempre. Amén. Y amén. Aplaudimos a nuestro Dios y Padre. Bendito sea tu nombre. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por salvarnos por la sola fe. Señor, si hay alguien que ha comprendido el regalo precioso de la salvación, que es por tan solo creer y no ver ni siquiera milagros primero, ni siquiera ver que su situación cambie, sino que crean que tú los salvarás, harás una nueva criatura, estarás con él, con ella.
escribirá su nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. En el dulce, poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo esta palabra, Señor. Si alguien va a recibir a Cristo, creo en ti, Señor, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Hoy creo que eres mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y toda mi maldad. Creo que resucitaste al tercer día. Gracias por amarme, perdonarme y salvarme y recibirme tal como soy. Pero ahora me cambias y me haces tu hijo. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro